Father God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. This knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Amada Iglesia, paz de Cristo, te saludo en este día, esperando el Señor sea en su corazón, en su familia. Hoy, gracias al Señor, podemos experimentar nuevamente el favor de la vida, de la salud, poder estar en nuestros hogares.
Y a la misma vez le doy gracias a cada uno de ustedes que hoy está conectado para escuchar la palabra del Señor. Hoy queremos compartir una palabra que esperamos en Dios sea de bendición a nuestra vida, a nuestro corazón. Es un tema que trae una confrontación al alma, al pensamiento, a la expectativa del hombre, pero podemos reconocer a través de las Sagradas Escrituras el consejo que Dios trae para con su pueblo, para con su iglesia, y es de suma importancia que esto sea predicado. Para algunos quizá no es del gusto personal esta palabra, porque siempre que nos vemos confrontados a una realidad que estamos viviendo y que de pronto no estamos correspondiendo, no aceptamos nuestras vivencias para tener una corrección, pues entonces viene aquel sentimiento de no aceptar la palabra del Señor. Pero es de suma importancia que también se ha predicado esto. Y esta palabra también la comparto a la iglesia en general, a la iglesia de Jesucristo, porque es muy necesario que nos preparemos, que estemos en la presencia de Dios dispuestos y santificándonos cada día. Quizá pueda compartirle algún monólogo, algunas palabras motivacionales, pero de nada les serviría utilizar accesorios como ejemplos. Yo necesito hoy, en el nombre del Señor Jesús, compartirle lo que dicen las Sagradas Escrituras y que su palabra nos confronte el corazón y el alma para entonces poder hacer una corrección en nuestra vida. Lo que le da título a esta palabra de este día es ¿y tu vestuario de boda? En forma de pregunta. ¿Y tu vestuario de boda? Esto lo tomo de referencia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 1 al 14. Dice la palabra del Señor en el verso 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Vamos a orar. Le pido que ahí donde usted se encuentre me acompañe a hacer una oración corta y estaremos desarrollando la palabra del Señor. Padre, en este día me presento delante de ti, Señor, con corazón contrito y humilde. Te ruego que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que pueda habitar, Señor, en el corazón de cada uno de los que hoy escuchen este mensaje. Señor, que tu palabra pueda traer edificación, exhortación, pero también consuelo. Te pido, Señor, que aquellos a los que llegue esta palabra sean transformados y renovados bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. La parábola de la fiesta de las bodas es uno de los mensajes tan especiales manifestados en las Sagradas Escrituras que traen una confrontación directa al alma de la iglesia. Este mensaje es dirigido a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es necesario que en medio de los tiempos podamos ser entendidos como los de Isaacar, que podamos entender los propósitos de Dios, los juicios de Dios, la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, como se lo habíamos estado predicando anteriormente. Está bien que estemos orando y buscando a Dios de forma intercesora y mueva su mano respecto a la situación que se está viviendo en este momento. Pero también es necesario discernir los tiempos, es necesario ser entendidos en los tiempos. ¿Cuándo es cuando Dios habla y cómo es como Dios manifiesta su poder? También Dios manifiesta su poder en medio de las circunstancias adversas, en medio de las pruebas y de las luchas. La palabra del Señor, cuando dice respondiendo Jesús, les volvió a hablar por parábolas y menciona esta que trae un mensaje poderoso para la iglesia. El reino de los cielos es semejante a un rey, amén. Y este rey hace una fiesta de boda para su hijo. Aquí quiero caracterizar o hacer un tipo y figura del Señor Jesús. El Señor Jesús como hombre
vino a la tierra y fue manifestado como hijo, según lo declaran las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 del mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan dice: y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Él vino como hijo, y aquí se cumple la profecía de Isaías cuando dice: un niño nos es nacido y como hijo nos es dado. La parábola, hermano, de la fiesta de las bodas menciona al rey en su representación de Dios preparando una boda para su hijo. Escatológicamente sabemos que las bodas del Cordero serán desarrolladas y serán vividas. La iglesia representa a la novia y a Jesús el Señor como el novio en las bodas del Cordero. Entonces dice las Sagradas Escrituras: y envió a sus siervos a llamar. Como hoy en este tiempo y por todos los tiempos que han pasado, Dios ha levantado profetas, Dios ha levantado evangelistas, pastores, maestros, apóstoles. Dios levantó la estructura de la iglesia, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Vemos que las Sagradas Escrituras toma un rumbo específico para direccionar a su pueblo. Dios llamó a sus siervos para llamar a los convidados. Y quiero recalcar la palabra convidado. Los convidados somos usted y yo, la iglesia del Señor Jesucristo. Él envía a sus siervos: dile a los convidados que vengan a las bodas. Y dice la palabra del Señor en el verso 3: mas estos no quisieron, mas estos se rehusaron a aceptar la voluntad del Señor. Se rehusaron a ir a las bodas de las cuales eran invitados, tenían una invitación particular, una invitación personal. El Señor dice a sus siervos, a sus profetas, a sus evangelistas, a sus pastores, a sus maestros, a sus apóstoles, dicen: vayan, traigan a los invitados, a los que ya son parte de este proceso, para que vengan a la boda. Dice la Biblia: mas ellos no quisieron. Como hoy en día, tristemente, muchas personas han sido llamados, invitados a las bodas. A algunos se les ha hecho la invitación para aceptar a Jesucristo como Salvador. Mas aún en este tiempo de prueba, de lucha, de dificultad, se sigue rechazando la voluntad de Dios, la invitación de Dios. El hombre no quiere aceptar la palabra de Dios como la guía para su vida. Y entonces veo que la palabra sigue siendo cumplida como hasta el día de hoy. Y entonces el verso 4 dice que volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, dile a mi pueblo, dile a la iglesia: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, todo está preparado. Este es el momento, este es el tiempo en que todo está listo, todo está preparado. Venid a las bodas. Esa es la invitación del Señor. Venid a las bodas, venid a la fiesta. Tú eres convidado. No rechaces más la voluntad de Dios. No te aparte más de su palabra. No busques en otros medios, porque no vas a encontrar salvación. Solo Jesús es la salvación. Solo en Él puedes encontrar la vida eterna. Venid, porque todo está dispuesto. Prepara tu alma, prepara tu familia, prepárate y busca la presencia de Dios ahí donde tú te encuentras. Dile: Señor, en este momento renuncio al pecado. En este momento dejo atrás mi vida pasada, Señor, y a partir de hoy decido, aleluya, ser parte del reino de los cielos. Confieso que tú eres el Señor, te acepto en mi corazón, quiero buscarte, quiero conocerte, y entonces entréguele su vida al Señor, porque ya todo está dispuesto. Dice el verso 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. El verso 5 y el verso 6 del capítulo 22 del Evangelio de Mateo narra la estructura de las vivencias actuales en el mundo en el que vivimos usted y yo. Mas ellos sin hacer caso.
La gente, las personas y aún tú, amada iglesia, aún tú y yo en ocasiones desobedecemos, mas ellos sin hacer caso se fueron a sus negocios, a sus trabajos, a sus asignaciones personales, buscando la voluntad del hombre, sus haceres, para que entonces, hermanos, se cumpla solamente el deseo del hombre, pero no la voluntad de Dios, pero no la palabra del Señor. Ellos se fueron y otros, tomando a los siervos, dice la palabra, los afrentaron y los mataron, porque hoy en día la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo acechada. La iglesia, mucha iglesia, los templos cerrados, la iglesia tiene temor, tiene miedo a las circunstancias. Pero no temas porque el Señor tu Dios estará contigo. Dice la palabra del Señor en infinidad de ocasiones que Dios estará con su pueblo y que no lo dejará perecer. Es necesario, pues, hermano, que entendamos las circunstancias y la palabra que Dios está dando a su pueblo en este tiempo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza, a sus negocios, pero otros lo afrentaron y los mataron. Hoy mucho pueblo está muriendo. Hoy muchas personas les están arrebatando la vida, la violencia, las situaciones que se salen del orden de Dios en el mundo. Hoy vemos que el mundo se está destruyendo solo, que los hombres están contra los hombres, que estamos viendo guerras, estamos viendo desacuerdo, estamos viendo que la iglesia está siendo perseguida, que hay hombres y mujeres del reino de los cielos a los cuales se les ha quitado la vida a causa del evangelio, y se cumple la parábola en boca de Jesús del capítulo 22 de Mateo, cuando dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Pero entonces el rey, al oír esto, se enoja y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Porque los juicios de Dios son perfectos, aunque parecieran muy duros, aunque la situación pareciera muy difícil y que confronta el alma de las personas y que las familias hoy están encerradas en sus hogares con miedos y temores, era necesario que el rey enviara y destruyera a aquellos homicidas y quemara la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquí está hablando, aleluya, de la iglesia que aparenta ser un pueblo de Dios, la iglesia que dice ser santa, pero bajo sus techos viven diferente, que hablan diferente, que se comportan diferente cuando parece que nadie los ve, pero Dios los está viendo. Entonces dice: las bodas ya están listas, la boda está preparada, pero los convidados no eran dignos de ellas. Esta es una reflexión y una confrontación para usted y para mí en medio de las dificultades, en medio de estas circunstancias. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo para analizarnos personalmente, no para señalar ni para juzgar al hombre, a la mujer que ha caído, a tu familiar, a tu hermano, a tu hermana. No, hazte un autoanálisis personal. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantas personas encuentres. Este es el tiempo para pregonar. Este es el tiempo para traer a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los enfermos, traerlos a los pies de Cristo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero ya no son los mismos convidados. Porque un manco no podrá decir: no puedo ir a la boda porque tengo que trabajar. Tráeme a los cojos, porque no podrán decir que tienen que ir a trabajar. Trajeron a los ciegos porque no podrán decir: tengo que ir a comprar una casa. Los ciegos no podían ver. Tráelos a las bodas. No habrá excusas.
de parte de la humanidad doliente, porque ellos necesitan un Salvador, porque ellos necesitan un sanador, ellos necesitan un libertador. Pero tú, amado pueblo del Señor, que le has conocido, la palabra del Señor dice: cuán duro, qué difícil, qué duro es haber caído en las manos de un Dios vivo. Él te conoce, amado pueblo de Dios. Reacciona a las palabras proféticas que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Reacciona y vuélvete al Señor verdaderamente. Justifícate, santifícate, ve a la presencia del Señor, abraza su palabra y dile: Señor, anhelo tu presencia, anhelo tu Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra del Señor que de pronto, en medio de la fiesta, en medio de la boda, entra el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. A un hombre que no estaba vestido de boda. Traía otra vestidura. Traía otra embestidura sobre él. Estaba en medio de los convidados, pero no era parte de ellos. Su atuendo era diferente. Yo le pregunto a usted: ¿cómo está tu vestidura espiritual? Las vestiduras blancas que Dios promete para su pueblo, ¿estarán limpias y resplandecientes o estarán contaminadas y sucias de pecado oculto? ¿Estarán contaminadas y sucias del pecado que parece o pareciera en medio de la sociedad que ya nada es malo? Pero a la luz de las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor nos dice: apartaos del pecado. Realmente esto es la santidad, apartarnos del pecado. Y entonces le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo estás tú participando de esto sin tu vestido de boda? Y esto es lo que le dio título a esta palabra. ¿Y tu vestuario de boda? En este tiempo mucha gente dice: ven, Señor, por tu iglesia, pero tu vestidura, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra tu vestidura en esta actualidad, en este momento que tú estás escuchando esta palabra este domingo? ¿Cómo estará tu vestidura en este momento? ¿Estás listo para recibir al Señor y cuando el Señor venga y diga: a Él quién lo dejó entrar? Él no está vestido de boda. Él está vestido de inmundicia y de pecado. Él está vestido de mentiras y de traiciones. Él está vestido, aleluya, de robo, de hechicería, de borrachera, de contienda, de enojo, de ira. Tú no tienes vestidura de boda. ¿Quién te dejó entrar? Mas él enmudeció, porque ante la verdad la mentira se acalla. Porque ante la verdad el pecado no tiene fuerza. Entonces el señor de la boda, el rey, dijo a los que le servían: atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Hoy es un tiempo en que el Señor hace la invitación como convidado a las bodas del Cordero. Hablo desde el punto de vista escatológico, y la escatología es el estudio del fin de los tiempos. Y Dios le hace la invitación a su iglesia. ¿Cómo está tu vestidura? ¿Estás vestido para las bodas del Cordero? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ser llamado? Ahora que el Señor te invita, no puedo ni siquiera abrir mi Biblia. Hay personas que hoy me dicen: pastor, ábrame la puerta del templo, quiero ir al servicio, quiero ir al culto. Pero cuando hubo oportunidad, no lo hacía. Hoy se comparte la palabra de Dios a través de las transmisiones en vivo, pero pocos son los que buscan a Dios y se conectan para escuchar una palabra. Son muchos convidados, pero no quieren obedecer, pero no quieren aceptar,
pero no se quieren acercar a la presencia de Dios. No quieren fluir en la gracia y en la misericordia. Quieren vivir bajo sus propios pensamientos y decisiones y preceptos personales. Pero Dios hoy te dice que el día en que las bodas del Cordero sean, hermano, realmente una vivencia ya en la experiencia personal de un hombre, el Señor revisará el vestuario de cada uno de nosotros. Acá dice, entonces el rey mandó a decirle a sus siervos: quiero que le aten de pies y de manos y lo echen a las tinieblas de afuera. Esto representa, hermano, hermana, el castigo eterno, porque es necesario que todo predicador, hermano, que extienda la palabra de Dios, anuncie que Dios existe, que Dios es real y que existe la vida eterna, pero que también esta Biblia, la palabra del Señor, también anuncia que hay un lugar de castigo, el lago de fuego, el infierno, aleluya, para todo aquel que no acepte la palabra del Señor. Ahí será el lloro, ahí será el crujir de dientes. Hoy tienes tú la oportunidad no solo de ser llamado, sino de ser escogido, pero usted y yo necesitamos acercarnos a la voluntad de Dios. Los siervos, por el paso de los años y de los tiempos que se ha vivido en la humanidad, Dios ha enviado profetas. Aún por palabra de Jesús allá en Jerusalén, Él gritó: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo, querida persona que escuchas esta palabra, quizá el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, que la palabra de Dios está siendo expuesta y hacemos caso omiso a la voluntad de Dios. Dios ha enviado a sus siervos para traer a los convidados. Dios ha enviado la invitación. Eres convidado, amado pueblo de Dios. No vayas a hacer otras cosas. No pierdas tu salvación. Aférrate a la palabra del Señor y búscale con todo tu corazón. El Señor envía nuevamente más siervos. Hoy en este mayo 2020, Dios envía a este predicador para decirte que Él te espera con los brazos abiertos, que Él quiere que tú seas un convidado, que quiere que te acerques y que seas parte de las bodas, aleluya, del Cordero, donde el Señor Jesús, como Rey de Reyes, aleluya, por fin tendrá aquel encuentro con su amada, con la iglesia, contigo, conmigo, y viviremos eternamente con el Señor. Si esta palabra no confronta su vida, si esta palabra realmente usted hace caso omiso de lo que Dios está hablando y no hay aquel discernimiento o revelación, hermano, pidámosle al Señor que nos revele su palabra en medio de los tiempos, como lo hizo con aquellos de Isaacar. Es necesario volvernos al Señor. Acá el Señor te invita a las bodas. La decisión es personal. La decisión Dios la hace, la invitación Dios la hace para usted y para mí, pero la decisión, a fin de cuentas, usted y yo tomamos aquella decisión de servir al Señor, de aceptarle y vivir en santidad, abrazados de su bendita palabra, y no seamos de los que seamos encontrados sin vestidura de boda, aleluya, o con una vestidura sucia, y el Señor tenga que decir: no te conozco, hacedor de maldad. Lanzaos pues al lago de fuego. Sería muy triste. Yo quisiera mejor dejar mi espada, mi coraza, mi yelmo a la orilla de la entrada de la Nueva Jerusalén y oír la voz: entrad, benditos de mi Padre, al gozo de la salvación. Mi deseo más grande es que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración por ti en este momento. Aleluya. Y le ruego a usted que busque a Dios hoy, que aún hay esperanza. Padre Celestial, en este día presento, Señor, delante de ti a cada uno de tus hijos, Señor. Esta palabra hoy fue dirigida no solamente, Señor, a aquellos que necesitan oír una palabra, Señor, sino un mensaje directo al corazón de la iglesia.
Que podamos reconocerte, Señor, en nuestros caminos y en medio de las circunstancias adversas y de las pruebas y de las cosas difíciles, Señor. Siempre tu palabra, Señor, sea nuestra fortaleza, nuestro escudo, Señor, y nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifestado en cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por esta palabra que ha sido hoy, Señor, enviada. Te ruego que esta palabra no sea robada, Señor, ni estorbada, sino que pueda cumplir el propósito para lo cual tú la envías, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido de usted. Espero que Dios le bendiga y le guarde. Su amigo y pastor Gabriel Martínez Leiva, Primera Iglesia Odres Nuevos, Ciudad Juárez, Chihuahua, Iglesia en Llamas. Dios te bendiga.